Bueno chicos, vamos con el segundo punto de teoría del tema 9, ¿vale? En este segundo punto vamos a hablar sobre intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Vamos a volver otra vez al ejemplo del albatros. Quiero que os fijéis en que aquí en vertical, como antes hacíamos en el anterior vídeo, seguimos representando la altura en metros del albatros, siendo 0 la altura a la que se encuentra la superficie del mar, o sea que si estamos en valores negativos de la altura estamos por debajo de la superficie del mar. Y en horizontal, en el eje de abscisas, el vertical era eje de ordenadas. Horizontal, eje de abscisas, representamos la variable independiente, en este caso el tiempo que pasa, ¿vale? Entonces, como podréis ver, vamos a intentar describir qué es lo que pasa, ¿vale? A ver si vosotros lo podéis ir anticipando. Y si creéis que lo podéis anticipar, os invito a parar el vídeo e intentad hacerlo. Y luego comparáis con lo que yo vaya diciendo. Bien, en el momento inicial, cuando todavía no ha pasado nada de tiempo, el albatros se encuentra a una altura de 35 segundos. Y esta altura, como veis aquí, la va manteniendo un ratito, hasta que en un determinado instante del tiempo, que se corresponde con, a ver qué me dice exactamente cuántos segundos son estos, en cuántos segundos cambia la tendencia o la altura a la que se encuentra el albatros. A los 8 segundos, porque estamos con el eje graduado de 2 en 2, estos son 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos. A los 8 segundos, el albatros ya pasa de estar a 35 metros a empezar a bajar de repente. Y baja desde los 35 metros hasta, ¿qué altura baja? A ver si me lo decís vosotros. Estos son aproximadamente 20 metros. ¿De acuerdo? 20 metros. Baja hasta los 20 metros porque resulta que le ha parecido ver algo que se movía por debajo de la superficie del agua y se quiere acercar un poquito más para observarlo. Desde ahí se queda unos cuantos segundos más en el tiempo, a la misma altura, a 20 metros de altura, observando qué es lo que pasa debajo del agua. Y cuando ya tiene claro que lo que hay debajo del agua es un pez que a él le gusta, entonces ya se tira en picado hacia abajo, hacia el agua, ¿vale? ¿Y en qué segundo ya se decide a tirarse en picado hacia el agua? Pues si estos son 10 y la gradación es de 2 en 2, estos son 12, 14 segundos. A los 14 segundos se tira en picado al agua. ¿En qué momento del tiempo toca con su cabeza ya el agua? A ver si me lo decís vosotros. Si estos eran 14 segundos, estos van a ser 16. Aquí toca con su cabeza el agua porque estamos a 0 metros de altura, pero es que seguimos bajando en altura. ¿Y hasta qué altura bajamos? Bajamos hasta los menos 5 metros, o sea, bajamos 5 metros por debajo de la superficie del agua. Cazamos el pez y volvemos arriba. ¿En qué momento, en qué instante del tiempo volvemos a tocar otra vez la superficie? A los 20 segundos. A los 20 segundos nos quedamos flotando un poquito mientras nos comemos el alimento, el pez que hemos cazado, y a los 24 segundos volvemos a reanudar el vuelo poquito a poco. ¿Hasta qué altura? Os doy una pista. Esta altura viene de aquí. Uy, perdonadme si la línea no me sale muy recta. Complicado. ¿A qué altura más o menos llegamos en el segundo vuelo? Esta altura de aquí serían, la graduación es de 5 en 5, son 5, 10, 15, 20, 25 metros de altura. A 25 metros de altura. Llegamos hasta los 25 metros de altura, pero volvemos a bajar hasta un poquito más abajo, que son la misma altura que teníamos aquí, 20 metros. Hasta los 20 metros. Que llegamos aquí, seguimos observando el agua y volvemos a otro pez. Nos tiramos al agua y en el segundo 40 tocamos el agua con la cabeza y nos sumergimos por debajo del agua y en el segundo 42-44 llegamos al mínimo de altura. Y este mínimo de altura, ¿quién me dice cuántos metros son? A ver si me lo decís. Pausad el vídeo si no necesitáis. Uy, perdonad, que se me va otra vez la línea de lado. Estos son aproximadamente 10 metros de profundidad y a los 10 metros cazamos otra vez el pez y nos venimos otra vez hacia arriba. ¿En qué segundo tocamos otra vez la superficie? Pues si estos 40, 42, 44, 46, 48, a los 48 segundos. Y nos quedamos hasta los 50 flotando, ¿verdad? Bien. Una vez tenemos más o menos claro la interpretación de la gráfica, de la altura que mantiene el albatros en función del tiempo,
vamos a hablar de nuevo, antes de empezar con este punto de crecimiento y decrecimiento, que es muy fácil, vamos a recordar los conceptos básicos que os dije al principio. El dominio de definición de la función era el conjunto de valores de x pertenecientes a qué intervalo en este caso. ¿Desde qué momento del tiempo a qué momento del tiempo nos están contando la historia con la función coloreada de color negro? Pues desde el segundo cero hasta el segundo 50, porque a la izquierda sigue estando coloreado de color negro, pero a la derecha ya es de azul. No nos cuentan más historia desde el tiempo 50 segundos. Por tanto, va desde 0 a 50 segundos. Esto es el dominio de definición. Intentad hacerme ahora, pausando vosotros el vídeo, cuál sería la imagen de la función o recorrido. Os doy una pista del conjunto de valores de y que pertenecen a un cierto intervalo. ¿Qué valores de y recorren a altura el albatros? ¿Desde dónde a dónde se mueve en altura? ¿Desde qué altura a qué altura oscila? La mayor altura que alcanza, la alcanzaba al principio, recordad, eran 35 metros. Y la menor altura, aquí estaba menos 5, pero todavía bajaba un poquito más después, hasta los menos 10. O sea que se mueve entre los menos 10 metros de altura y los 35. Y vamos a poner primero los menos 10 metros de altura, porque menos 10 es un número más pequeño que 35. Está por debajo de 35, siempre vamos de abajo hacia arriba. Igual que en el eje de abscisas, el horizontal, el de las X, vamos siempre de izquierda a derecha, en el vertical vamos de abajo hacia arriba. Como nos movemos entre los menos 10 metros y los 35 metros, pues decimos que la imagen es el conjunto de valores de y pertenecientes al intervalo que va desde menos 10 hasta más 35. No hace falta poner el más, con que pongamos 35 basta. Bien. Una vez claro esto, chicos, vamos a ver. Lo que tenemos que ver ahora, en el siguiente apartado, en el apartado 2, son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Es muy fácil de ver. La pregunta es dónde crece y dónde decrece la función, o dónde no hace ninguna de las dos cosas. En esos casos decimos que la función es constante, ¿vale? Pues borro esto de aquí. La función, recordad al principio, manteníamos una altura que era creciente, decreciente o ninguna de las dos. No era ninguna de las dos, ¿verdad? No está creciendo ni creciendo en este primer tramo. Entonces decimos que aquí en este tramo es constante. Luego la función que hace, ¿crece o decrece en este intervalo? En este intervalo decrece. ¿En este qué hace? En este se mantiene constante. Aquí de nuevo hasta aquí abajo está decreciendo. Desde aquí hasta aquí, ¿qué es lo que hace? Crece, pero es que desde aquí hasta aquí no está creciendo todavía. Aquí, de aquí a aquí se mantiene constante. Y de aquí a aquí vuelve a crecer. Y de aquí a aquí vuelve a bajar. Pero es que de aquí a aquí, ¿qué hace? Se mantiene constante, ¿verdad? Y de aquí a aquí abajo, todo decrece. No nos quedamos en el cero, bajamos del todo hasta el punto más bajo. Hasta aquí decrece. Y desde este punto más bajo hasta este de aquí, crece. Y desde este punto a este punto es constante, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar entre intervalos de crecimiento y en los que la función es constante. Bien, para dar los valores en los que crece, decrece o las funciones constantes, nos vamos a referir única y exclusivamente a la variable independiente, la variable x, que en este caso particular se representa con el tiempo, t dado en segundos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso decimos que la x, aunque si quisierais podríais llamarlo t, como tenemos aquí, pero digo x porque es más general, x va a ser creciente en el intervalo de valores que va. ¿Aquí está creciendo? No. ¿Aquí está creciendo? No. ¿Aquí está creciendo? No. ¿Aquí está creciendo? No. De aquí a aquí sí está creciendo, ¿verdad? Bueno, pues como de aquí a aquí sí está creciendo, ¿entre qué segundo y qué segundo estamos creciendo? Pues
Pues estaremos creciendo entre el segundo 18 y el segundo 20. Entonces decimos que estamos creciendo entre el segundo 18 y el segundo 20. Aquí estamos constantes, aquí volvemos a subir otra vez. ¿Entre qué segundo y qué segundo estamos subiendo? Pues fijaos, aquí estamos en el 20, 22, en el 24 empezamos otra vez a alzar el vuelo, o sea que desde el 24, ahora explico qué significa esa U, desde el 24 hasta el segundo, ¿qué segundo es este aproximadamente? El 30, ¿no? Hasta el segundo 30. Luego bajamos, constante, bajamos y aquí al final otra vez volvemos a hacer una pequeña subida, desde el 42-44 hasta el 46-48. Quiero que os toméis un minuto para comprobar que de verdad entendéis que en estos tres intervalos es donde la función está creciendo, creciendo y creciendo. ¿De acuerdo? Pausad el vídeo y tomad un tiempo para pensar en eso. Bien, seguimos. ¿Dónde va a decrecer la función? Perdón, antes de continuar, algunos de vosotros probablemente os estéis preguntando qué significan estas U's. Estas U's significan unión y las utilizamos siempre para referirnos a ciertos intervalos en los que ocurre un mismo comportamiento. Como en estos tres intervalos la función está creciendo, entonces los tres intervalos los representamos entre paréntesis porque estamos creciendo dentro de ese intervalo y unimos los intervalos con U's, ¿de acuerdo? Antes, en el dominio de definición y la imagen, se unían mediante corchetes. Eran corchetes, no eran paréntesis, ¿verdad? Eso era porque los extremos del intervalo estaban incluidos en ese comportamiento. Por ahora no os preocupéis mucho por ese tema, lo veremos un poquito más adelante con más detenimiento, ¿vale? Ahora mismo lo que quiero es que representéis el intervalo, de dónde a dónde van, y que unáis un intervalo con otro con estas U's. Y que digáis que x, la variable x independiente, o si preferís en este caso la t, porque estamos hablando de la t, que es la variable independiente, pertenece a estos intervalos cuando crece. Bien, ¿dónde decrece la función? Pues repasamos otra vez. ¿De aquí a aquí la función está decreciendo? No, porque es constante. La función decrece de aquí a aquí, ¿verdad? Y decrece de aquí a aquí también. Y decrece de aquí a aquí también. Y decrece de aquí a aquí, ¿verdad que sí? Son muchos intervalos. Lo que quiero es que pauséis el vídeo e intentéis representar vosotros los intervalos de decrecimiento sin mi ayuda. Y luego comprobéis con lo que voy a escribir yo aquí ahora mismo, ¿vale? Bien, los intervalos de decrecimiento van desde 8 hasta 10 aproximadamente. En el primer tramo, de 8 a 10, unión desde 12-14 segundos hasta 16-18, que termina de bajar, de 14 a 18, unión, aquí está subiendo, constante, subiendo, bajando, de aquí a aquí está bajando, y lo está haciendo entre los segundos 30 y 32 aproximadamente, entre el 30 y el 32, unión, aquí nos mantenemos constantes, volvemos a bajar, aquí volvemos a bajar, ¿y en qué segundo estamos? Pues estamos en el 40, 38, 36. 36, bajamos desde el 36 hasta este de aquí, que es el 44. Y ya no hay más bajadas, esto es subida y constante, ¿de acuerdo? Bien, ahora quiero que vosotros intentéis hacer otra vez, pausando el vídeo, cuáles serían los valores en los que la función, perdón, los intervalos de valores en los que la función es constante, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos que la función es constante, aquí baja, aquí vuelve a ser constante, aquí baja, aquí sube, aquí vuelve a ser constante, aquí sube, aquí baja, aquí vuelve a ser constante, aquí baja, aquí sube y aquí vuelve a ser constante. Tenemos muchos intervalos en los que es constante también, ¿verdad? Bien, pues vamos a ir poquito a poco. El primer intervalo sería este de aquí. Este es el primer intervalo donde es constante. ¿Y de qué segundo a qué segundo va? Pues va desde el segundo 0 hasta el segundo 8. Pues desde el 0 hasta el 8. Unión.
Aquí estaba constante, bajamos y aquí volvemos a tener otro intervalo constante. ¿De dónde a dónde va este intervalo constante? Desde 10 hasta 14. Desde 10 hasta 14. Unión. De aquí a aquí bajamos, después subimos y aquí tenemos otro intervalo constante, ¿verdad? Este intervalo constante va desde el 20 hasta el valor 24. Desde el 20 hasta el 24. Este intervalo de aquí es constante. A los 24 segundos, el albatros vuelve a alzar el vuelo, crece hasta una cierta altura, luego decrece y aquí volvemos a tener otro intervalo constante donde mantiene la misma altura. La altura que mantiene constante es de 20 metros, ¿verdad? ¿Y entre qué segundos y qué segundos mantiene esa altura de 20 metros? Pues entre el 32 y el 36. Entre el segundo 32 y el segundo 36. En el segundo 36 se lanza otra vez en picado hacia abajo, decrece hasta el segundo 44. Y en el segundo 44 vuelve a subir otra vez hasta la superficie en el segundo 48. En el segundo 48 ya ha llegado a la superficie y se mantiene en la superficie hasta el segundo 50. O sea que es otro intervalo constante desde el 48 hasta el 50. A ver si me cabe. 48, 50, ¿vale? Bueno chicos, pues con este ejemplo práctico espero que os haya quedado más o menos claro a qué llamamos intervalos de crecimiento, a qué llamamos intervalos de decrecimiento y a qué llamamos intervalos constantes. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. ¿Vale? Si tenéis dudas ya sabéis que podéis escribirme, dejarme comentarios en el vídeo. Y nada, hasta la próxima.